Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, cantamos. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que a donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Comunitaria de la fe que veíamos el domingo pasado, qué necesaria es. No vivimos una fe aislada. Todo parte de un encuentro personal con Cristo. La fe, evidentemente, que no es un tema social, es un tema personal, de encuentro, pero la vivencia de la fe la realizamos comunitariamente. Por eso nos congregamos en la Eucaristía y comulgamos de la palabra y de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y digo esto porque en la primera lectura de todo este tiempo de Pascua leemos los Hechos de los Apóstoles, un libro en el que vemos cómo la comunidad cristiana era capaz de vivir aquellos primeros momentos de la experiencia del resucitado. Es idílica esta experiencia.
Vemos cómo los cristianos, los primeros cristianos, vivían el sabor de la resurrección. Unos habían visto a Cristo vivo después del Calvario, lo habían contemplado, y otros se les había transmitido ese don de la fe. Pero en todos había como una frescura en esa experiencia y vivencia de la fe. Dice el libro de los Hechos que compartían, no tenían necesidad, vivían la fraternidad, eran capaces de dar testimonio ante aquella sociedad pagana del imperio, incluso en la comunidad de Jerusalén, con los judíos que les pisaban los talones, eran capaces de anunciar a Jesucristo con la alegría en el corazón. Y el anuncio era el querigma: Cristo ha muerto, pero ha resucitado. Cristo ha probado la experiencia de la muerte como condición humana, pero ha salido victorioso. Ese era el núcleo del mensaje cristiano. Y cómo la sociedad se iba transformando según ellos iban también creciendo en comunidad. Comienzan con Jerusalén, pero luego se van como dispersando por toda aquella región hasta que Pablo ya cursa los mares de los gentiles y empieza a extender el cristianismo más allá. Esta visión idílica de la comunidad cristiana puede ser para nosotros también pues, un modelo y un ejemplo para nuestra propia vida. Sí, porque a veces los cristianos del siglo XXI podemos vivir a veces una fe un poco más fría, en el sentido de que no tenemos esa frescura de las primeras comunidades por el tiempo, muchas veces porque nos acostumbramos a lo religioso, porque muchas veces vamos tomando como algo más de tradición que de experiencia vital. Y nos encontramos con cristianos que viven como una especie de fe aletargada, en la que, bueno, por inercia sigo creyendo, pero no con esa frescura del encuentro con Cristo vivo y resucitado. Por eso, esos elementos de la caridad, de la fraternidad, del encuentro con las personas no creyentes y ser capaces de ser testimonio, lo tenemos que recoger. Estamos llamados a recoger ese ejemplo. Pero hay una segunda parte, y es que las comunidades no eran idílicas. También hace 21 siglos había problemas, había tensiones, había dificultades. Y en esta primera lectura de hoy vemos cómo los cristianos de lengua griega y de cultura griega se quejan a los de la cultura hebrea porque no son atendidos. Y los apóstoles deben hacer asamblea para solucionar aquel problema. Había tensión. Nosotros a veces nos escandalizan los problemas que podemos tener en la iglesia cuando surja algún escándalo de unos o de otros o del más allá, o nuestras propias incoherencias. Y nos sacuden por dentro y no somos capaces de reconocer que la iglesia está formada por hombres y mujeres. Esta iglesia desde el minuto cero ya la condición humana se imponía y ya lo maravilloso del mensaje de Jesús iba combinado también pues, con nuestras debilidades, con la debilidad humana que nos hace muchas veces caer en el pecado y en el mal. Por tanto, miremos a esa comunidad ahora en esta Pascua, saquemos todo lo que para nosotros como comunidades del tiempo presente debamos vivir, pero también seamos conscientes que cuando veamos los problemas, cuando veamos el conflicto, cuando veamos la tensión, que seamos capaces de reconocer que esa también es la iglesia que Jesús ha querido. Por otro lado, hoy vemos a Jesús en el Evangelio recordando algo fundamental en este tiempo de Pascua, y es que Jesús dice: me voy para prepararles sitio. Es decir, Jesús habla de la eternidad. Habla de la experiencia de la eternidad. Es verdad que dice: me voy a guardar un sitio, un lugar. Jesús lo que les está diciendo a los discípulos es que Él ya ha vencido la muerte y que su camino va a ser nuestro camino. Que la eternidad será la experiencia que todos viviremos cuando terminemos este caminar físico de nuestra existencia. Y les dice: yo soy lo mismo que el Padre,
el Padre y yo somos una misma cosa. Y se los recuerda, haciéndoles entender que Jesús no es un personaje histórico. Jesús es Dios humanado y encarnado. Jesús le dice a Felipe: Felipe, todavía no me conoces. ¿No eres consciente de que soy el mismo Dios que ha caminado en esta humanidad, en el tiempo y en la historia? No me conoces. Y por tanto hace una afirmación de su mesianismo, hace una afirmación de que es Dios mismo quien ha vencido la muerte y el mal. Y aquí ocurre la experiencia de un personaje importante, Tomás. Le dice Tomás: Señor, no entiendo nada. ¿Esto cómo es? ¿A dónde vas? ¿Esto qué sentido tiene todo esto? En Tomás nos vemos siempre identificados todos nosotros, porque también en nosotros hay a veces esa incredulidad. Decir: Señor, y esto, y dudas, y bueno, y si no, y Señor, ¿dónde estás? Muchas veces le podemos decir al Señor: Señor, no comprendemos y no sabemos dónde estás, sobre todo cuando vemos el sufrimiento, el dolor, la injusticia. Pero como Tomás le decimos y le preguntamos al Señor, y el Señor nos responde, igual que nos responde a cada uno de nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy Jesús nos dice también a nosotros que hay un camino, sí, que los senderos, los atajos no son buenos, que hay un camino, el camino que nos lleva a vivir con pasión esta existencia humana, fructificando con esa perspectiva de saber que la meta es un abrazo, sabiendo que venimos de un proyecto de amor y que estamos llamados a vivir con intensidad el camino. Jesús se identifica con ese camino existencial y nos dice: otros atajos nos llevan al precipicio, a la nada, al vacío. Jesús le dice: yo soy la verdad. En un mundo líquido, de pensamiento líquido como el que nos movemos en esta sociedad, en la que todas las verdades son subjetivas, que todo depende de lo que algunos crean que es verdad o no, que muchas veces hasta la verdad de la vida humana la llevamos a que la pueda decidir cuándo hay vida o cuándo no, si se decide en un parlamento o no se decide, cuándo el ser humano tiene que existir o se le tiene que eliminar. En este contexto, Jesús nos dice: yo soy la verdad. Es decir, la verdad objetiva, que no se pacta, que no llega a consenso. La verdad es la verdad, y es la verdad de Dios, a la que todos nos aproximamos, a la que todos vamos buscando una y otra vez. Y por último, Jesús le dice: yo soy la vida en plenitud. Sí, esa vida con mayúscula, la vida que nos fortalece en nuestra existencia y la vida eterna, la vida después de la muerte. Pues este es el contexto de este quinto domingo de Pascua. Les invito a que le digamos al Señor, como las primeras comunidades cristianas: Señor, quiero vivir la frescura de tu Pascua, de tu resurrección. Quiero experimentarte vivo y resucitado, que estás presente en la Eucaristía como alimento, pero también presente en los pobres, en los pequeños, en los débiles, en los enfermos, presente en todo aquel que hace el bien. Ahí está el Señor resucitado. No lo busquemos donde no está. Vayamos a sus presencias. Y el Señor, con libertad, nos acompañará como los discípulos de Maús. Y por otro lado, que podamos también proclamar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque alrededor nuestro hayan tantas ofertas de caminos, de verdades, de vidas con minúsculas, que sepamos y que experimentemos que el Señor es el único capaz de ofrecernos la verdad, la vida y el camino. Que Él nos ayude a ello. Así sea. Por la Iglesia, para que Cristo y su esposo y la alegría del cual a todos los que dentro de ella sean consagrados a la extinción del reino de Dios en este mundo. Oremos. Jesús, camino, verdad y vida, escúchanos. Por el Padre Apóstol, para que el Espíritu Santo lo asista con su fuerza y con su gracia y pueda conducir la barca de Pedro por sendero seguro. Oremos. Jesús, camino, verdad y vida, escúchanos. Por nuestro obispo Eloy, para que en este primer año de servicio el Espíritu Santo le conceda sabiduría, salud y fortaleza, y siga pastoreando con amor la
dedicación a nuestra diócesis. Oremos. Jesús, camino, verdad y vida, escúchanos. Por lo que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo camino, verdad y vida, la imagen viva del Padre. Oremos. Jesús, camino, verdad y vida, escúchanos. Por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, para que haya muchos más jóvenes dispuestos a asumir en la Iglesia esta vocación de servicio. Oremos. Jesús, camino, verdad y vida, escúchanos. Por nosotros, para que no relativicemos la verdad y nuestra vida refleje coherentemente nuestra unión con la única verdad que es Cristo. Oremos. Jesús, camino, verdad y vida, escúchanos. En este primer domingo de mes, Cáritas nos recuerda una presencia especial de Cristo